Aleluya, santo. ¿Sí entendió el mensaje? Porque está muy bien definido lo que acabamos de leer. Ni necesita mucha explicación. Es uno de los textos, de los mensajes de Dios tan claros, tan sencillos. ¿Y sabe por qué? Porque es un mensaje de salvación. Y la salvación, Dios no la esconde, la muestra de una manera tan fácil de entender, tan fácil de asimilar, porque Él quiere que todos seamos salvos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, ¿tú crees que Jesús es el Señor? ¿Cada cuánto tiempo tú lo confiesas con entendimiento, con sabiduría, con plena conciencia? ¿Cuántas veces? ¿Cada cuánto tiempo? Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, creyendo en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Alabado el nombre del Señor. Serás salvo. Bendito el nombre del Señor. Tú quieres ser salvo, ¿verdad? Por eso estás aquí. ¿Tú recuerdas cuántas veces en tu vida, desde que conociste al Señor Jesucristo, desde que Él te llamó a la salvación, has dicho esto? ¿Has confesado esto? ¿Tú recuerdas cuántas veces lo has hecho? ¿Lo has hecho de una manera constante, seguido o a lo largo? ¿O solamente cuando se lee el texto te acuerdas de esto? Alabado el nombre del Señor. ¿Cuántas veces se debe confesar esto? ¿Será que solo una vez? ¿O podemos confesarlo muchas veces durante el día? Mira, hermano, el mundo está lleno de tantos engaños y Satanás es tan astuto que de muchas maneras trata de confundirnos a través de nuestras propias necesidades, de nuestras inquietudes, y nos confunde de tal manera que cuántas veces logra Él enseñorearse de nosotros. ¿Sabes tú lo que es que alguien se enseñoree de ti? Que alguien se enseñoree sobre ti. ¿Sabes qué significa eso? Que se hace tu Señor. ¿Sabes de quién es Satanás? Es Señor. ¿Sabes de quién es? De todos aquellos que cometen pecado, de todos aquellos que viven una vida cristiana distraída y pecan, ya sea con el pensamiento, sea con algunos deseos, con algunos sentimientos, con algunas palabras, con algunas miradas, con algo que se oye que no debiéramos oír, con algunas acciones. Siempre que de alguna manera hacemos la voluntad de Satanás, de hecho, estamos tal vez sin quererlo, sin desearlo, pero estamos bajo el señorío de Satanás. Y es muy importante que el cristiano viva las palabras de Jesús cuando nos dijo: velad y orad para que no caigan en tentación. Velen y oren para que no caigan en pecado. Y estas palabras debemos tener a nosotros siempre fresquecitas en nuestra mente y en nuestro corazón, para que tan pronto sintamos la tentación, tan pronto sintamos que de alguna manera Satanás se quiere enseñorear de nosotros a través de un pensamiento, de un deseo, de un sentimiento, de algo, una circunstancia en la cual tal vez vayamos a caer. Ese es el momento en el cual nosotros tenemos que confesar que Satanás no es nuestro Señor para que esté dominándonos. Es el momento en que tenemos que confesar con nuestra boca: Jesús es el Señor. Jesús es mi Señor. Solo a Jesús voy a obedecer. Solo a Jesús me voy a sujetar. No a Satanás, no a los deseos de mi carne, no a las circunstancias del mundo que tratan de dominarme para que yo vuelva al pecado y a la maldad. Entonces, ¿cuántas veces tenemos nosotros que confesar que Jesús es el Señor? ¿Cuántas veces sea necesario? Y cada rato. Y especialmente cuando estamos a punto de caer en tentación,
de pecar por la influencia del señor de las tinieblas. Porque Satanás sí es señor, pero es señor de las tinieblas. Y Jesús es el Señor de la luz. Alabado el nombre del Señor. Muchas veces nos confundimos y pensamos que esta confesión solamente tiene que hacerla la persona inconversa a quien por primera vez se le presenta el plan de salvación, se le presenta a Jesucristo y que tiene que confesarlo con su boca y creer lo que dice que tenemos que creer, que resucitó de entre los muertos. Y ya, y eso sirve para toda la vida. Pero ¿cuántas veces nosotros mismos tenemos que reconocer que caemos bajo el maligno señorío de Satanás? Que aún siendo cristiano nuestra vida refleja un dominio de las tinieblas. Y es cuando nuestra alma tiene que ser convencida que nuestro Señor es Jesús. Y hay que confesarlo con nuestra boca, para que al confesarlo con nuestra boca, todo nuestro ser se llene de esa palabra, que esa palabra vibre dentro de todo nuestro ser, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, todo nuestro ser vibre al confesar que Jesús es nuestro Señor, que Dios le levantó de entre los muertos. Porque esta confesión y esta creencia de corazón es lo único que nos puede salvar del dominio, del señorío de Satanás, que no se rinde y busca seguir enseñoreándose de los cristianos toda su vida para que no podamos servirle a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es muy fácil que nosotros nos demos cuenta cuando Satanás de pronto va a querer usarnos, el pecado va a querer usarnos. Por eso Jesús dijo: velen, velen, estén despiertos, fíjense, estén atentos a las señales. Hay señales de que el pecado viene contra nosotros. Hay señales de que podemos de pronto pecar. Hay señales de que Satanás de pronto puede agarrarnos y hacernos sus siervos. Hay señales y tenemos que estar atentos. Velen y oren para que no entren en tentación. Sí, la tentación es fuerte, el mundo es engañoso y Satanás es terrible y busca la manera de enseñorearse de nosotros. Pero más poderoso es el nombre de nuestro Señor Jesús. Cerca de ti está la palabra. Cerca de ti está la palabra. ¿Qué tan cerca de ti está la palabra? Está en tu boca, está en tu corazón. ¿La quieres más cerca? Imposible. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe. Esta es la palabra de fe que nos va a salvar. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, creyendo en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para que se cumpla la justicia de Dios, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que es importante que cada rato estemos confesando al Señor Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, conscientes de cómo Dios lo levantó de los muertos. Bendito el nombre del Señor. Porque todo aquel que invoca el nombre del Señor Jesús será salvo. Grábate esto en tu corazón. Todo aquel que invoque el nombre del Señor Jesús será salvo. ¿Salvo de qué? De todo. De todo lo malo, de todo lo que venga contra ti, lo que venga contra tu alma, lo que venga contra tu espíritu, lo que venga contra tu cuerpo, contra tu vida, contra tu salud, contra tus economías, contra tus finanzas, contra tu seguridad, contra tu paz, contra tu familia, contra tu trabajo. Lo que venga contra ti debe moverte a invocar el nombre del Señor Jesús, porque Él es poderoso para salvarte. Y todo aquel que confiesa el nombre del Señor Jesús no será avergonzado. Y esto es palabra de Dios. ¿Puedes tú confiar en esto? ¿Puedes creerlo? ¿Crees tú que esta palabra puede practicarse? ¿Crees tú que esto es un dogma nada más? ¿Un mero conocimiento que no es posible poner en práctica, que no es posible comprobar?
No, la palabra de Dios es práctica. La palabra de Dios no es dogma, no es mero conocimiento, porque Dios cumple su palabra. Porque Dios se glorifica en aquellos que creen en su palabra. Porque las promesas de Dios son fieles y las cumple para todos aquellos que las creen, que creen su palabra y que obedecen su palabra. Por eso es que todo aquel que cree en el Señor Jesucristo y que lo invoca de corazón, no será avergonzado. Alabado el nombre del Señor. ¿Sabes cuál es el problema de los cristianos que se apartan de Cristo? Que se vuelven al pecado y que Satanás se enseñorea de ellos. Que ven la tentación, se dan cuenta del peligro que están de caer en pecado, ven la circunstancia que los hace pecar y se dejan envolver y se dejan abrazar por ella y pecan y se olvidan de declarar que Jesús es el Señor y que Él puede tomar control de esa circunstancia, que Él puede alejar ese mal, que Él puede darte la fortaleza y la fe para vencer en esa tentación. Aún las tentaciones del pecado, aún esas que son tan fuertes y tan graves, el Señor Jesús es poderoso para socorrernos, porque dice su palabra que Él venció en toda tentación sin haber pecado, y por lo tanto es poderoso para socorrer a los que son tentados, pero que le invocan. ¿Eres tentado? ¿Estás a punto de pecar? ¿Te estás dando cuenta? Tienes que darte cuenta. Tú conoces lo que es el pecado, tú conoces lo que es la santidad, tú conoces lo que es obedecer la palabra de Dios, tú conoces lo que es desobedecer a Dios, tú lo sabes, tú lo conoces. Solo basta que en ese momento reconozcas el peligro en que te encuentras de perder tu salvación por el pecado, de caer ante un engaño de Satanás o ante una necesidad carnal que se te está manifestando dentro de ti mismo, y que en ese momento confieses que Jesús es el Señor y que Él toma control de esa situación, que Él toma control de tu mente, toma el control de tu corazón, toma el control de tu alma y de tu espíritu, toma el control de todo tu ser, toma el control de esa circunstancia y te salva, y te salva, y te salva. Cuando Pedro iba caminando sobre las aguas hacia Jesús y de pronto empezó a hundirse, se hubiera hundido si no clama al Señor. Óyelo bien, se hubiera hundido. A lo mejor no se hubiera ahogado porque ahí estaba el Salvador viéndolo, ¿verdad? Pero qué importante que viendo que se hundía y que podía morir ahogado, clamó: Señor, sálvame, que perezco. Sálvame, que perezco. Clamó al Señor. El problema del cristiano es que se da cuenta que va a pecar, que el pecado es muerte, que lo llevará a la condenación de su alma, y no dice: Señor, sálvame porque me hundo y perezco. No clama al Señor, se deja hundir en las aguas del pecado, porque a diferencia de las aguas en las que anduvo Pedro y que él consideró que eran mortales, las aguas del pecado son deleitosas, son placenteras, y desgraciadamente la ignorancia no permite ver que está la muerte allí, en esas aguas del pecado que se antojan placenteras y deleitosas. Por eso el cristiano no invoca el nombre del Señor. ¿Será que el cristiano no quiere que el Señor lo salve del pecado porque es placentero y se deja llevar? Pero sí se acuerda del Señor cuando está en una grave enfermedad, cuando está en un grave peligro, cuando tiene una tremenda necesidad. Ahí se acuerda del Señor, porque la enfermedad, el peligro, la necesidad traen angustia, traen dolor, traen sufrimiento, y ahí sí claman al Señor Jesús. ¿Y por qué no clamar a Él cuando estamos en el peligro del pecado? Porque la enfermedad, la necesidad, el peligro, la angustia pueden causar tal vez la muerte, pero no son causa de condenación para nuestras almas, si es que andamos bien delante de Dios. Pero el pecado sí es causa de condenación para nuestras almas. Por eso
Invoca siempre el nombre del Señor Jesús. Confiésalo. Aunque no estés en un momento de tentación, no importa. Confiésalo cada rato. Levántate confesando que Jesús es el Señor, es tu Señor, y a Él le vas a servir, a Él le vas a obedecer. No caigamos en ese error que Jesús le reclamó a sus discípulos cuando les dijo: ¿y por qué me llaman Señor, Señor, pero no hacen lo que yo les mando? ¿Será eso posible? Decir: tú eres mi Señor, nomás que no te hago caso, nomás que no te obedezco. Es el terrible error de los cristianos. Y por eso dice el Señor Jesucristo: en aquel día muchos me dirán: Señor, Señor. Y yo les diré: no los conozco, no los conozco. Apártense de mí, hacedores de maldad. Porque no invocaron al Señor en el momento de la tentación, del peligro de pecar. No lo invocaron en lo más importante de nuestra vida cristiana, lo que es para nuestra salvación, lo que es para nuestra vida eterna. Acostúmbrate a estar confesando al Señor cada rato. No importa que no haya una necesidad especial. Acostumbra a tu alma, a tu mente, a tu corazón, a tu espíritu, a todo tu ser, a ver en Jesús al Señor, tu Señor, a quien tienes que obedecer, a quien debes sujetarte, a quien tienes que rendirle tu vida, de quien debes aceptar su voluntad, y Él te salvará. Para que cuando llegue el momento del peligro, de la tentación y del pecado o de cualquier otro asunto, tú tengas la confianza y la seguridad de invocar el nombre del Señor Jesús, y serás salvo, y verás su gloria, y verás su poder, porque hay poder en el nombre del Señor Jesús. Hay mucho poder. Satanás huye ante el nombre del Señor Jesús. Satanás se postra de rodillas cuando escucha el nombre del Señor Jesús, que brota de un corazón que en verdad le está sujeto, que en verdad le obedece, que en verdad lo reconoce y demuestra que Él es su Señor. Por eso es que Jesús nos dio esta potestad. En mi nombre echarán fuera demonios, dijo el Señor Jesús. En mi nombre. Pero ese nombre tiene que estar en un corazón santo, fiel, obediente, sujeto, sumiso. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor Jesús. Y esto es palabra de Dios. Y te damos gracias por tu palabra, Padre. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es fiel. Danos gracia para creer tu palabra, al grado que nos sujetemos a ella, que la creamos de corazón, que la obedezcamos y que te honremos a ti, oh Padre Dios, en tu palabra. Gracias, Padre Dios, porque nos has dado al Señor Jesús, en el cual tenemos perdón de pecados, salvación por su sangre, el cual nos libra de toda enfermedad, de toda dolencia, de todo peligro, de todo mal, de toda tentación de pecado, de todo peligro de condenación. Gracias porque en el Señor Jesús nos das vida eterna, salvación para nuestras almas. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Ayúdanos. Enséñanos a ser fieles. Enséñanos a ser fieles a ti, oh Padre. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos.